Quedan 8 días para el inicio de liga. Mañana empezamos ya la cuenta atrás de una semana hasta el viernes de la semana que viene. Y bueno, momento para seguir especulando y ganar dinero, pero sobre todo ya para hacer el equipo de cara a la jornada número 1. Ahora sí que hay que afinar los jugadores que vendemos y los jugadores que fichamos, porque es importante no quedarnos sin jugadores, no tener un sitio sin jugadores y empezar a planificar nuestra gestión del equipo dependiendo del calendario y de qué jugadores queremos tener, ¿no? Bueno, para hacer esto un poquito más fácil para vosotros, hoy seguimos con el vídeo que hice hace 2 días. Estos 2 días he estado con dolor de cabeza después del trabajo y eso, y no he podido grabar, pero hoy vamos a esa tier list, a ese ranking de defensas para que, bueno, tengáis una idea de cómo posicionarlos. Voy a hablar de absolutamente todos los defensas que hay en el juego o que al menos salen como defensas en el Fantasy oficial, que es en el que me voy a enfocar, pero voy a hacer un razonamiento así general de absolutamente todos los fantasies. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Y como siempre, antes de empezar, si os gusta el contenido, dad like al vídeo y suscribiros al canal, que eso ayuda muchísimo a que YouTube me enseñe a más personas. Y si no me seguís, tenéis abajo en la descripción del vídeo absolutamente toda la información, redes sociales, mi liga oficial de Vivenger, mi Discord, mi proveedor de camisetas, etcétera, etcétera. Así que ahora sí, al lío. Y bien, como no podría ser de otra manera, mi análisis lo voy a hacer con absolutamente todos los defensas del juego. Aquí lo tenéis. O sea, para que tengáis una idea, voy a analizar todos estos defensas, ¿vale? Entonces, voy a ir bastante a saco buscando, bueno, el análisis general, ¿vale? O sea, con el que me tenga que parar, ya pararé. Pero mi idea es hacerlo bastante rápido, porque si no me voy a tirar aquí 2 horas hablando. Cualquier cosa y cualquier duda que tengáis de algún defensa, dejádmelo en comentarios y yo os lo respondo, ¿vale? Antes de empezar, varias premisas. Voy a hablar sobre todo de Fantasy, la liga oficial, ¿vale? Pero Fantasy Marca, después los juegos asociados a puntuaciones de SofaScore, todos engloban estadísticas. ¿Qué pasa? Que hay un patrón bastante que se mantiene en diferentes fantasies, los que puntúan por estadísticas, ¿no? Y es que los centrales son mejores que los laterales, eso es así, porque por tema de despejes, por balones interceptados y luego los laterales porque se la juegan más y pierden más balones, ¿vale? Esto es así, o sea, me parece bien, quizá no, ¿vale? Los laterales tienen jornadas que despuntan brutalmente cuando dan una asistencia o dan un gol, pero en su media es mejor un central que un lateral. Hay algunas excepciones, luego lo veremos, ¿vale? Pero esa es la idea. Entonces, en sistemas de puntuación que sean otro tipo, por ejemplo, los cronistas, pues allí sí que hay que hacer un estudio más profundo, ¿vale? Pero bueno, empezamos. Voy a clasificar todos los jugadores por Top Fantasy. Clave, que Clave es un muy buen defensa, pero que no llega a Top Fantasy. Una buena opción, un rango por debajo, parche, chollo, posible chollo y no interesa. Está claro, ¿no? O sea, posible chollo es un jugador que no tenemos claro si va a ser titular o el rol que va a tener en los equipos, pero que si se lo hace es un chollo. Entonces es un jugador al que fichar, baratito, y esperar a ver qué sucede con él. Si no, no perderemos nada porque al final es un posible chollo. Vamos a empezar por orden, ¿vale? Geray, en principio, no interesa hasta que salga la resolución de su problema con, bueno, con el posible dopaje, ¿no? Sergi Cardona es una buena opción fantasy. El año pasado para mí era clave, este año jugando Europa y teniendo Pedraza, cuidado porque Marcelino puede rotar bastante. Marcos Alonso es un jugador clave, está a puntito de ser top fantasy. Me tira un poquito para atrás lo mismo que Sergi Cardona, que va a jugar también Europa, pero Marcos Alonso el año pasado demostró además tirando faltas, con balón parado, un auténtico Kaiser en el Celta. Chomert no interesa, Yuri es una buena opción, pero entramos dentro de esos laterales
que no puntúan tan bien como los centrales. Y encima Yuri tiene el hándicap de que se lesiona mucho y es propenso a perderse suficientes partidos como para no interesar tanto. Entonces, ¿Yuri hay que ficharlo? Sí, tiene un muy buen calendario, pero ya en el primer partido de pretemporada el otro día, donde se lesionó la mitad de la plantilla del Athletic, Yuri acabó tocado. Araujo no interesa, porque los titulares son Íñigo Martínez y Cubarsí. ¿Alguna jornada puntual? Sí, pero ¿voy a pagar lo que vale Araujo para tenerlo en el banquillo ahí bajando? No. Aritz no interesa, Copete para mí es un chollo, se la está jugando ahí con Diacabí, yo creo que Copete acabará de titular haciendo pareja con Tárrega, ya lo conocemos del Mallorca, un titán en cuanto a despejes y además a un precio muy barato debido a que el año pasado era suplente en el Mallorca. Copete un chollo fantasy. Carvajal, ¿qué hacemos con Carvajal? O sea, Carvajal es un posible chollo por el precio que tiene. Siempre ha sido de puntuaciones tremendas, Carvajal, tremendas. De hecho, el año pasado, antes de lesionarse, llevaba una media brutal, top 3, top 4 fantasy, ¿vale? O sea, por medias del año pasado, Vivian tenía un 6,19, bueno, lo tengo aquí, os lo pongo, ¿vale? Vivian 6,19, Raillo 6,8, Militao 6,8 y Carvajal fue el cuarto jugador con 5,88 en los partidos que jugó. O sea, un auténtico diamante en bruto. O sea, diamante en bruto no, porque ya lo conocemos. O sea, es un diamante en todas las características. El problema es que está Trent Alexander-Arnold y una defensa de 3 centrales. Entonces Carvajal puede o actuar de carrilero o puede actuar como tercer central. Veremos a ver, porque no entrará en el equipo de primeras de Xabi Alonso. Así que bueno, cuando empiece a jugar, si hay alguna lesión o algo, pues posible hecho yo. Leyen es un jugador clave, sin duda. Uno de los mejores. Bueno, yo diría que Leyen lo voy a subir hasta Top Fantasy. El año pasado fue 1, 2, 3, 4, el quinto que más media tuvo en el. Bueno, en el Fantasy, la verdad que es un titán. Ya no solo porque el Rayo es un equipo muy consistente en casa, sino por la cantidad de despejes, balones parados. Balones recuperados y balón parado. Cuando mete un gol de falta, esa jornada explota si lo tienes en tu equipo. Jiménez por ahora no interesa porque por su capacidad de no jugar partidos regularmente, ¿vale? Por sus lesiones y porque para mí Lenormand y Janko y quizá hasta Lenglet están por delante de él. Alex Valde para mí es una buena opción. Debería ser un pepino, pero es de esos jugadores laterales que me falta un poquito de consistencia, también tiene bastantes lesiones, pierde muchos balones y por los partidos que hace gol o da asistencia, sí, pero para mí es un poquito caro en cuanto al juego. Diacabí lo voy a poner como posible chollo, porque para mí el chollo real, el titular es Copete, pero Diacabí está allí en la sombra, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cuál de los dos es el titular. Bayiu, para mí, es un parche. ¿Por qué? Íñigo Pérez está trabajando con doble lateral, ¿vale? Bayiu Ratiu. ¿Qué pasa? Cuando esa pareja o ese sistema desaparezca, el titular es Ratiu. Entonces, bueno, Bayiu va a servir allí mientras Ratiu juegue de extremo. Si fichan un delantero o Íñigo Pérez ya decide jugar con otros jugadores, pues seguramente Bayiu recalará al banquillo. Entonces, Bayiu como parche. Tenemos a Mingueza. Mingueza el año pasado o sea, la puntuación es fantasy las destrozó en cuanto, bueno, sobre todo la primera parte de la temporada. Pero sí que es verdad que Marcos Alonso estuvo por delante. Entonces, dejadme que yo a Mingueza lo ponga como clave y Marcos Alonso lo ponga como top fantasy. Porque, de hecho, si nos volvemos las medias del año pasado, vemos que Marcos Alonso está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la lista con 5,58 de media. Una muy buena media para ser un defensa. Así que Marcos Alonso lo voy a ascender a Top Fantasy y Mingueza como clave. Voy a hacer esto un poquito más pequeño porque si no es que no me van a caber. Gorosabel para mí no interesa. El titular es Areso, Leque no interesa, Christensen no interesa,
Carmona como parche, bueno, Carmona como buena opción, lo voy a poner como buena opción. El año pasado dio bastantes puntos, sobre todo en la primera parte de la temporada, con un Sevilla que naufragó bastante. Entonces, a poco de que mejore con el nuevo entrenador, puede ser un fichaje interesante, cerca del valor de mercado, pero un buen lateral. Kiko Femenía como parche, juega en el Getafe, ya sabemos la cantidad de balones perdidos que tienen los defensas del Getafe, tampoco tiene gran capacidad ofensiva, es un poquito, bueno, el lateral perfecto, ¿no? De Bordalás, así que como parche, sin fliparse. Al igual que Fulquier un lateral, que ya sabemos que los centrales puntúan mucho mejor que los laterales, pero en el Valencia, con la pretemporada que están habiendo, con la falta de fichajes y todo, Fulquier es un jugador que, bueno, que me sirve para las primeras jornadas, para parchear alguna zona y gastarme el dinero en otras, pero para larga yo prefiero a Copete, Diacabí o Tárrega, que juega sin duda. Chavarría es uno de los laterales, a priori lateral zurdo titular por delante de Pachaspino en el Rayo Vallecano. Se lo ganó el año pasado a creces por grandes partidos, y ya sabemos lo que son los laterales en el Rayo, súper ofensivos, ayudan en la creación, llegan al área, hacen pases al área, asistencias, opción de goles. Chavarría es una muy buena opción. ¿Cómo ha escalado este chaval cuando hace 3 años estaba jugando, no sé si en segunda ref o algo así? O sea, una locura. Juan Cruz te puede servir como parche, ¿vale? Como parche no está clara su titularidad, si será Bretones, si será él, si Bretones jugará de extremo, el de lateral, si al final Litchi optará por 3 centrales con Juan Cruz cerrando y Bretones de carrilero. Vale, muy barato, se puede fichar como parche, pero nada más. O sea, es un jugador de esos que, bueno, tirando, ¿no? Y cuando tengas dinero ya lo mejoras. Aidú, en el Celta no sabemos dónde irá, no interesa. Lenormand es un jugador clave. El año pasado se perdió bastantes partidos por lo de la conmoción, luego le costó entrar. Ya sabemos que Simeone le cuesta meter jugadores otra vez, cuando se han perdido bastante y cuando son fichajes nuevos. Pero Lenormand, central del Atlético de Madrid, con un Atlético de Madrid mejorado, la capacidad que tiene de porterías a cero, un central de esos que se dicen central alfa, ¿no? Con despeje, muy buena envergadura, atacando también el área en balones parados, un muy buen fichaje fantasy. Fran García lo voy a poner como buena opción. El problema, y aquí no lo voy a encontrar ahora, es que se la juega con Álvaro Carreras. Estoy buscando, ojo, el pelucón de Álvaro Carreras. Ah, mira, aquí está, Lucas Vázquez con peluca. Y los dos son buenas opciones. De hecho, un carrilero del Real Madrid, que el que vaya a ser titular debería ser clave, ¿vale? Porque ya no estamos hablando de un lateral, estamos hablando de un carrilero que va a llegar al área brutal, va a pisar, o sea, un Miguel Gutiérrez, ¿no? Bueno, ya hemos visto con Trent Alexander-Arnold, que pisa área, centra, llega a extremo, remata. Entonces un lateral carrilero muy completo. ¿Qué pasa? Que Fran García y Carreras, pues no se sabe cuál va a ser el titular. ¿Hay que ficharlos? Sí, los dos están subiendo, creo, sobre todo Carreras, pero van a rotar bastante, entonces sin pasarse, no os flipéis, algo cerca del valor de mercado. Marcao no interesa. Foyth, para mí, top fantasy, y ojalá tenga buena suerte con las lesiones, porque es el jugador completísimo. O sea, en cuanto a despejes, a balones recuperados, todo, cuando te marca gol, te da asistencias, es un jugadorazo. Y el calendario que tiene el Villarreal al principio de temporada es brutal. Eso sí, cuidado con las lesiones y cuidado con las rotaciones con Europa. Gaya es una buena opción. Años anteriores hubiera sido clave, uno de los mejores laterales izquierdos de la liga, también con problemas físicos, y más que nada porque me produce un poquito de inquietud el devenir del Valencia. Entonces, cuidadito con sobrepujar por Gaya. Areso, para mí es jugador clave. Un lateral, uno de los laterales que tiene más impacto en cuanto al fantasy, que trabaja tantísimo en defensa como ofensivamente, dio muy buenas puntuaciones en Pamplona, y si ahora lo traemos al Athletic Club de Bilbao con la capacidad que tiene el Athletic Club de hacer porterías a cero, puede ser un
pepino. Veremos a ver cómo acaba de asentarse, si Gorosabel le gana la tostada, no debería ser, pero Areso juntamente con los hermanos Williams, que atraen bastantes jugadores y van a dejar a este libre, una pasada. Javi Galán no interesa, era un poco el vacío del Atlético de Madrid y ahí han fichado a Ruggeri, entonces nada. Allen tampoco, Mendy tampoco, Víctor Chus tampoco, Javi López tampoco, Eric García no interesa, Pedrosa no interesa, ha perdido la titularidad, Mumin no interesa, será un posible chollo cuando se recupere. Catena, jugador clave, uno de los reyes de los despejes. Hay varios reyes en los despejes y acaba de aparecer el primero, que es Catena. Catena quizá en cuanto a despejes es mejor que Lejeune, mejor que Foyth y mejor que Marcos Alonso. Lo que pasa que esos tres son un poquito más completos que Catena. Entonces, si queréis un jugador que nunca os defraude y que siempre os haga una buena puntuación, este es vuestro hombre, Catena, y además un Osasuna que no juega competición europea, que está tranquilito, que va a aspirar a hacer un buen año para clasificarse para Europa. Eso sí, no ha empezado bien en pretemporada con Lizzi, pero es un buen entrenador y esperemos que coja forma. Catena, jugador súper clave. Diego Rico, una buena opción, más ofensivo que Kiko Femenía, te da todas las opciones del Getafe, sobre todo en casa con porterías a cero, pero de vez en cuando llega al área, centra y da alguna asistencia. Entonces, un buen jugador, quizá de las peores, mejores, buenas opciones, pero no deja de ser buena. Militao, ¿qué hacemos con Militao? Me tienta ponerlo en clave, y lo voy a poner en clave, porque al final, si se hace con la titularidad, que eso parece, juntamente con Hausen y juntamente con Tchouaméni, Militao lo tiene todo para reventarlo en el Madrid, para reventarlo. Veremos a ver cómo está esa rodilla, ¿no? Esas rodillas, pero el año pasado otro de estos que tuvo una media brutal mientras jugó, y además el peligro que tiene también en goles. Militao, top. Espino, suplente, y aquí llegamos a Vivian, top fantasy. Fue el año pasado el mejor defensa del juego. No en cuanto a puntos, porque se perdió partidos, pero sí en cuanto a media. Tuvo una media brutal. Entonces, pues, 6.19 para un defensa, una borrada. O sea, si hablamos de top despejes Catena, top despejes Vivian. Es una brutalidad. Maras no interesa, Nahuel no interesa, Koundé es otro de los jugadores para mí que son top fantasy. Tiene todo lo bueno de los jugadores que juegan en el Barça, como más posibilidad de portería a cero, y yo creo que por jugar en la banda de Lamine Yamal es otro de esos jugadores, es otro de esos defensas con mayor impacto en cuanto a lo ofensivo. Asistencias a Lamine, goles por asistencias de Lamine, centros al área, lo tiene todo. O sea, Koundé, una opción top fantasy. ¿Algo caro? Sí, pero bueno, veremos. Ruibal no interesa, Zeng no interesa, Carlos Domínguez lo voy a poner como parche, porque ya sabemos que el Celta rota mucho en defensa, entonces, bueno, es baratito, lo puedes poner, veremos a ver, hay que estudiar un poquito las rotaciones de Giraldes, sobre todo este año jugando Europa, si las estudiamos y acertamos, pues se puede tener como parche para decidir qué jornada va a jugar. De hecho, dejarme que mirar. Según los titulares son Javi Rodríguez, Starfel y Marcos Alonso. Entonces, bueno, vamos a poner a estos como mejores opciones. Alex Sola no interesa, Odriozola no interesa, Lenglet para mí no interesa porque no va a ser titular. Mojica como buena opción, o sea, en el Mallorca, que además el Mallorca yo espero que haga un buen año. Mojica sería mucho mejor como carrilero, juega de lateral. Es un lateral que tampoco tiene mucho impacto en lo defensivo, que es donde realmente brillan los defensas, pero en lo ofensivo es de lo mejor juntamente con Sergi Cardona y juntamente con Gallá y Alex Balde, ¿no? Entonces, bueno, un muy buen lateral, sí que quizá un poquito caro. Thierry Correia no interesa, Traoré no interesa, más fuera que dentro de la Real Sociedad, Lato no interesa, Álava no interesa, Nianzú no interesa, Miguel Rubio tampoco, Errando tampoco. Errando lo voy a poner como aquí, como posible chollo, por
la posibilidad de que Lichi juegue con defensa de 3 y entre juntamente con Boyomo o con Catena, o que llegue una oferta por Boyomo, el Osasuna venda Boyomo y errando pase a ser titular. Entonces lo voy a poner aquí como posible chollo, pero más dudas que certezas. David López. Para mí no interesa, uno de los grandes defensas de los últimos años en cuanto a puntuación y en cuanto a medias y regularidad en el fantasy. Pero ¿qué pasa? Cresci es indiscutible y van a fichar, bueno, han fichado ya a Víctor Reis, creo que lo digo bien, el central del Manchester City. Bueno, cedido, ¿no?, por el Manchester City, así que David López a priori va a ser suplente. Maffeo también no interesa, hay rumores de su salida del Mallorca, él ya ha dicho muchas veces que no está contento, que quiere salir, así que, bueno, ¿por qué voy a fichar un jugador así? Eso sí, si me lo ficha algún equipo de la liga, pues buena opción, algo parecido a Mojica. Rudiger, para mí Rudiger jugador clave, o sea, no llega a Top Fantasy, quizá. ¿Qué media tuvo el año pasado Rudiger? Bastante baja, 4,77. Estamos hablando, por ejemplo, que Militao, los partidos que jugó fueron 6,8 y Rudiger 4,77. A ver, relativamente baja, ¿sabes? Pero una buena, o sea, una opción clave, sobre todo con un Real Madrid que si afianza las porterías a cero puede dinamitar las puntuaciones. Alderete es otro de esos jugadores que son básicos en cuanto a despejes, balones recuperados, el típico, el central perfecto del Getafe, ¿no?, que despeja hasta una lavadora. Entonces, Alderete, si no sale, lo quiero en mi equipo y el más titular, yo creo, que de todos los grandes centrales que tiene este año el Getafe. Jesús Vázquez no interesa. Raillo, otro de los top fantasies. Raillo va a tener 67 años, seguirá titular en el Mallorca y seguirá siendo el top 3 de defensas de fantasy, ¿no? El año pasado 6,8 de media, solo por detrás de Vivian, el jugador que más puntos dio del fantasy. Eso significa que más media y más partidos jugó. Entonces, Raillo, un seguro para vuestros equipos. Luis Felipe, si Legend lo hemos puesto como top fantasy, Luis Felipe lo voy a poner como clave. El ex del Betis, ahora en el Rayo, yo creo que va a hacer muy buen año. Y el Rayo necesitaba un central, sobre todo por la lesión de Mumin, y que Aridani no acababa de convencer. Entonces Luis Felipe, clave. Quique Salas, como para mí, como parche, o sea, no es un central que a mí me encante. El Sevilla me produce dudas, sobre todo sin Badé, porque Badé es el titán. Entonces veremos a ver si Badé lo venden, si se queda, todo dependerá de si Badé se quede, ¿no?, o de qué fichan. Pero Quique Salas a mí me produce un poquito de dudas. Valien como clave, o sea, Raillo es top fantasy, Valien está un escalón por debajo de su compañero en la zaga. Eso sí, creo que el año pasado tuvo 6 despejes por partido, una auténtica burrada. Puntos asegurados por aéreo de Valien. Gené como parche porque yo creo que Apgar va a ser el titular juntamente con Alderete. Entonces Alderete clave, Apgar buena opción y Gené como parche, porque ya sabemos que puede jugar tanto de central como de centrocampista. A pesar de que este año hay overbooking en el centro del campo del Getafe. Buen equipo se ha hecho el Getafe, ¿eh? Pedraza como posible chollo, ¿vale? Porque si Sergi Cardona juega de titular en competición europea y Pedraza lo hace en liga regularmente, pues Pedraza es un pepinazo fantasy. Entonces, como posible chollo. Domingos Duarte no interesa. El año pasado tuvo jornadas brutales Domingos Duarte, pero este año, por todos los fichajes que ha habido, yo lo veo como cuarto central. Juan Iglesias lo voy a poner como parche porque Bordalás lo está probando como falso extremo con Kiko Femenía, bueno, como lateral con Kiko Femenía de extremo, ¿no?, o de falso extremo. Entonces, bueno, lo podemos probar como parche, está baratito. Zubeldia como buena opción. La Real Sociedad tiene que este año, con entrenador nuevo y tal, volver a ilusionar a su afición, y todo empieza por la defensa, ¿no? Por dónde había sido bueno la Real Sociedad estos años, en Anoeta, gestionando muy bien su portería y su defensa, y Zubeldia es el jefe de la defensa, así que Zubeldia buena opción. Arnau, hay que ver
hay que ver. Lo voy a poner aquí como posible chollo, porque para mí el titular va a ser Hugo Rincón, un lateral cedido del Athletic Club de Bilbao, que ya hablaremos cuando lleguemos, pero Arnau yo creo que va a ser suplente. Entonces, bueno, a la espera de eso, porque no sé cómo lo va a gestionar Michel, lo pongo como posible chollo. John Pacheco no interesa, no va a ser titular. Paredes, a la espera de, hago esto más pequeño, a la espera de un fichaje de renombre en los centrales del Athletic Club que están en pinzas, porque Geray está apartado y Eguiluz se ha lesionado los cruzados. Paredes es la única pareja de Vivian. Entonces Paredes es, si es titular y no llega otro jugador, para mí es clave. Es clave. Es un jugador que lástima que esté Geray. Lástima que esté Geray y lástima que esté Vivian, porque se merecería ir hasta la selección española. O sea, ya fue, ¿eh? Ya fue, creo, Paredes. Y ahora últimamente va Vivian, porque Vivian está un escalón por arriba. Pero Paredes es otro jugador que puntúa que flipas. Veremos a ver si llega al aporte o no. Badé. ¿Qué hacemos con Badé? Badé ahora mismo forma parte de la plantilla del Sevilla. Entonces, Badé lo voy a poner como buena opción, porque lo es. Es un central buenísimo. Despejes en todo, en clearance, en duelos, tanto aéreos como del suelo, de formar juego, de rematar. Es un jugador muy completo. Y además, el alma de la defensa del Sevilla. Pero puede irse. Si no se va, lo voy a poner como buena opción, que ahora mismo forma parte de la plantilla, entonces tengo que valorarlo así. Bellerín como posible chollo, juntamente con su compañero Ángel Ortiz, posibles chollos. No voy a poner ninguno como chollo porque no sé cuál va a jugar, están al 50%, entonces podéis fichar los dos porque están súper baratos. Íñigo Martínez como clave, ¿quién lo iba a decir al principio del año pasado? Pero Flick llegó, le dio toda la confianza posible y se ha convertido en un titán fantasy. Daley Blind como parche, porque va a llegar algún lateral izquierdo y Daley Blind no va a ser titular, sobre todo por la venta de Miguel Gutiérrez, pero en las primeras jornadas, hasta que llegue ese fichaje, hasta que ese fichaje empieza a jugar con Michel y todo, pues Daley Blind puede hacer las funciones de parche. Lo voy a poner como la última opción. Manu Sánchez como chollo, baratito, como carrilero del Levante. Bueno, puede ser una buena opción. Al final los carrileros a mí no me disgustan. Un chollo baratito de un equipo recién ascendido, sí, pero bueno. Mourinho, para mí Mourinho muy buena opción, rozando el clave. Me falta verlo un poquito más asiduamente y en un muy buen equipo como el Villarreal. Ojito por las rotaciones europeas, pero Mourinho tiene que petarlo, ¿no? Y además jugando así de falso lateral, haciendo todo el trabajo defensivo como hacía Kiko Femenía el año pasado, subiendo a veces, una muy buena opción. Eso sí, en Fantasy Marca, por ejemplo, está un poquito caro, creo, y en Fantasy La Liga sí que está muy buen precio. Carreira como parche, sobre todo porque Domínguez Giraldez va a rotar mucho. Bartra como buena opción. El año pasado ya fue el alma de los centrales del Betis, sobre todo cuando faltaba su compañero, que lo estoy buscando por aquí, Diego Llorente. Entonces, Diego Llorente y Bartra, para mí, dos grandes opciones en cuanto a fichajes fantasy. Altimira no interesa. Rafa Marín como parche. Si es asiduo como titular en el Villarreal, lo voy a poner, es buena opción. Pero el Villarreal tiene que fichar algo en defensa. Tiene que fichar después de los cruzados de Logan Costa. No puede ir con Mourinho, Foyth y Rafa Marín, sobre todo por los problemas físicos de Foyth, a jugar 3 competiciones. Entonces tiene que fichar a alguien. Y el primero que se va a caer es Rafa Marín, seguro. De Zárate lo interesa. John Martín como chollo. Ha llegado Caleta Car a la Real Sociedad, pero lo va a tener difícil Caleta Car. Lo va a tener difícil con John Martín. Entonces, yo realmente voy a poner a John Martín, que yo creo que va a partir de titular juntamente con Zubeldia, y Caleta Car lo voy a poner como parche a la espera de que, a ver cómo evoluciona todo y cómo son los roles con el nuevo entrenador.
Starfel como parche es un jugador que, bueno, que es titular, te puede servir algunas jornadas. Después rota mucho, sobre todo con Joel Lago, y no me dice tampoco gran cosa. Marpu Bildo interesa, suplente, Eguiluz lesionado, Marcu Barsi como buena opción. Para mí no llega a ser tan clave como Íñigo Martínez. Dejadme que los compare. Íñigo Martínez 4,91 de media y Pau Cubarsí 4,32. O sea, casi 0,60 menos. De aquí la diferencia. Para mí en cuanto a Fantasy, Íñigo Martínez está por delante que Cubarsí. Ratiu, otro de los jugadores clave. Si no se va, bueno, o clave o top fantasy, ¿eh? Lo voy a poner en top fantasy. Además, si juega como extremo, lo va a reventar. Yo me pensaba que se iba a ir Ratiu, no se ha ido. Entonces tenemos aquí al primer lateral, bueno, juntamente con Koundé, ¿no? Que pisa el top fantasy. Y aquí tenemos a otro en cuanto a medias. Tenaglia, bueno, Tenaglia tuvo un final de temporada brutal, lo estoy buscando por aquí, pero está bastante 4,31 de media, me pensaba que estaba mejor. Tenaglia es un jugador clave. Veremos a ver el devenir un poquito del Alavés, me produce un poquito de dudas, pero si el Alavés hace 2 fichajes y en casa es importante con Coudet, se hace fuerte, Tenaglia es un de esos laterales que te aportan ofensivamente una burrada y defensivamente aún mejor. Ristic como parche por rotaciones de Giraldez, David López no interesa, Carlos Romero como buena opción. El año pasado ya demostró, sobre todo al final de temporada, ser un fichaje muy interesante. Está José Salinas, que es un gran lateral izquierdo también. Los dos te la jugarán el titular, pero yo creo que Carlos Romero está un poquito por encima de José Salinas. Héctor Ford no interesa. Hugo Rincón para mí es chollazo, ponéroslo en la cabeza, compraros su camiseta, tatuaros su nombre, Hugo Rincón. Este año lo va a reventar este chaval, lo va a reventar. El año pasado en el Mirandés se salió, el Athletic Club de Bilbao lo ha cedido al Girona y para mí va a ser el titular y además con Mitchell, que ya sabemos lo que hace con los laterales, puede ser un filón fantasy. Javi Rodríguez como parche, al igual que toda la defensa del Celta. Antal no interesa. Aramburu como muy buena opción, un buen lateral derecho, muy buen lateral derecho que empezó muy bien. Tuvo un bajoncillo a mitad de temporada, pero confío en que vuelva a estar a su nivel. Víctor Parada como Chollo se postula como titular del Alavés juntamente con Garcés. Entonces, bueno, habrá que estar atento. Ni Diarra ni Novoa. Víctor Parada tiene la confianza de Coudet, pues bueno, pues posible chollo hasta que fichen a otro jugador, ¿no? Adama no interesa, Laporte no lo voy a hablar porque aún no está confirmado, ¿no? Trent Alexander-Arnold, obviamente, no tenemos detalles previos de cómo puntúa en la liga, ¿no? Pero es top fantasy, o sea, Alexander Arnold, además, con posible balón parado, con las llegadas al área, cuando coja confianza, se le vio un poco perdido en el Mundial de Clubs, puede ser una mina de puntos fantasy. Ricardo Rodríguez no interesa, Janko lo voy a poner como buena opción, pero bueno, ya sabéis lo que pasa con Simeone, ¿no? Parece que sí, pero al final no. Te entra Lenglet, te entra Jiménez, te prueba a su prima de falso central. Entonces, bueno, Janko, un jugador que puede jugar en defensa de 4 de central, en defensa de 4 de lateral, en defensa de 5 como tercer central, también te puede hacer de carrilero. Ya está un poco mayor para esos trotes de ida y vuelta, pero un muy buen fichaje del Atlético de Madrid, un muy buen complemento que yo creo que va a ser titular juntamente con Lenormand. Perrault no interesa. Fernando Calero como chollo. El año pasado estaba Kumbula, pareja de Cabrera, que Cabrera es otro de los jugadores que para mí son clave. Sí, clave por la capacidad, 5,21 de media el año pasado, ¿eh? Una auténtica burrada. Cabrera, lo voy a poner aquí en medio, al final no quiero ordenar todo esto, pero Cabrera como clave y Fernando Calero como chollo por ser la pareja titular del Español, ¿no? Rubén no interesa. Omar El Gilalo
el Hilali como buena opción, otro buen lateral derecho, la verdad, de esos que cumplen tanto ofensivamente como defensivamente, lo podéis fichar. Boyomo como también buena opción, atentos un escalón por debajo de Catena, atentos sobre todo si aparece alguna oferta para los Asuna. Tárrega como top fantasy, este sí que es el dios de los despejes, no sé si el año pasado hizo una media de 7, una media de 8, no lo sé, tuvo partidos que encadenó 12, 14, 15 despejes seguidos en 3 o 4 partidos, una auténtica burrada de futbolista y la han renovado, saldrá con ganas y es el alma de Corberán, yo creo. Pelayo no interesa, Rousier como Chollo, lo hizo muy bien en el Leganés, viene a cubrir la baja de Areso, para mí un muy buen fichaje fantasy, no os flipéis, pero lo puedo hacer muy bien en el Osasuna. Mateo Morey como otro chollo, por la posible salida de Mafeo, Morey va a ser el titular. Canguala no interesa, Diarra no interesa, Novoa no interesa, Francés no interesa, Javi Rueda tampoco, Gerard Martín tampoco, vienen todas las morrayas ahora. Nathan se supone que va a ser titular hasta que se recupere Diego Llorente, ¿vale? Entonces, Nathan lo voy a poner como parche. Las primeras jornadas sirven, pero cuando se recupere Diego Llorente y Bartra no lo mueven ni Dios. Logan Costa se ha jodido la rodilla, Juan Bernat no interesa, Pau Navarro como posible chollo si se hace con la titularidad en el lateral derecho, si a Marcelino ahora le da por jugar con un lateral derecho que sea natural y Mourinho haciendo pareja con Foyth. Clichy para mí es... lo voy a poner como buena opción, pero debería ser un chollo. El año pasado dio atisbos de lo que podría ser, no lo rompió, pero también debido a la mala dinámica, ¿no?, del Girona, de jugar Europa, de estar perdidos, de no tener plantilla. Ahora que se va a centrar en la Liga, yo creo que el Girona va a volver a ir para arriba. Está haciendo buenos fichajes, veremos cómo salen, pero Mitchell tiene toda la capacidad. Y además Crechy con Reis puede ser una muy buena pareja. Raúl Asencio no interesa, un jugador que ya sabemos todo lo que está pasando con él y está lejos de ser titular ahora mismo en el Real Madrid. Yusi, lateral izquierdo del Alavés, lo voy a poner como posible chollo por si se hace con la titularidad. A priori los titulares son por la derecha Tenagle y por la izquierda Johnny, pero si en algún momento Coudet quiere algún lateral izquierdo más ofensivo que Johnny, puede tirar por Yusi. La verdad que en pretemporada no lo está haciendo nada mal. Facundo Garcés es un chollazo. El año pasado cuando juntó a Facundo Garcés con Mourinho, el Alavés se salvó e hizo muy buenos partidos. Le han quitado a Mourinho, pero Garcés es un tío que cumple muy bien en cuanto a estadísticas. Entonces, un muy buen fichaje a precio muy barato. Pablo Ramón no interesa, Joel Lago como parche, al igual que todos los del Celta. Ramón no... por la posible salida de Badé, no sé quién jugará, si Ramón, si jugará Marcao, lo voy a poner como no interesa, ¿vale? De la Fuente como chollazo, el Guezábal como chollazo, Cabello como parche, Diego Pampín como parche. Entonces, bueno, los defensas que suben de equipos recién ascendidos, entonces Diego Pampín en principio voy a poner como que no interesa porque el titular es Manu Sánchez, ¿vale? Pero los centrales van a ser el Guezábal y de la Fuente seguro, y después hay un tercero. Al principio de la liga será Jorge Cabello, porque tanto los dos centrales jovencillos que han fichado, Maturro y Moreno, están medio lisiados, ¿vale? Se están recuperando. Entonces el Guezábal y de la Fuente, brutales, o sea, como chollazos a precio muy barato, y además van a hacer una puntuación en cuanto a despejes brutales, ya lo hicieron el año pasado. Y bueno, Cabello para la jornada 1 te puede servir como parche. Hausen lo voy a poner como top fantasy, porque yo creo que así lo va a ser, un jugador que además va a dar mucho que hablar en lo ofensivo, aparte de lo defensivo, ya no solo por crear juego, sino porque se va a atrever con la pelota, va a hacer goles, va a hacer asistencias, un central de época al que se ha llevado el Real Madrid, muy a mi pesar, que soy culé. Jairo
no interesa, Diaby no interesa, John Donald no interesa. Realmente del Elche estamos un poco igual. De los ascendidos interesaría los centrales y todo lo demás un poquito por detrás. Entonces Vigas para mí es chollo, Affenbrugger es chollo, Álvaro Núñez como carrilero puede ser un parche. Pero Affengruber y Vigas muy parecidas a Alguezabal y a De la Fuente, dos centrales que van a despejar muchísimo y van a puntuar muy bien, sobre todo en casa. Eso sí, no lo pongáis contra Real Madrid, todos estos, porque si te caen 6 goles, lloras. José Salinas no interesa, el titular es Carlos Romero. Y aquí tenemos a todos los del Oviedo. Entonces, voy a ordenar. Dani Calvo es chollazo. David Costas es chollo, ¿vale? Pero la jornada 1 está sancionado, ojito. Nacho Vidal es chollo, porque lo hizo muy bien. O sea, quizás se estampa en primera división, ya jugó en primera división cuando los Asuna, no hizo nada, pero la segunda parte, desde que el Oviedo lo fichó en el mercado invernal, lo reventó. Y todo lo demás es Oyer Luengo como parche, Raim como parche, Lemos no interesa y no interesa, ¿vale? Da Vinci no es del Oviedo, pero al ser azul pues lo he pillado. Entonces, para mí, por orden, Dani Calvo top 1, David Costas top 2 y Nacho Vidal y Raim estarían muy parecidos. Raim me han dicho que es un portento físico, así que ojito. Junior Firpo como muy buena opción fantasy, la vuelta de uno de los hijos pródigos al Betis, ¿no? A su casa, mejorado, y además con Riquelme y con Abde pueden hacer una pareja brutal. Junior Firpo, ¿qué le faltaba al año pasado al Betis? Un lateral izquierdo, ya lo tiene. Este año quizá le falta un lateral derecho, ¿no? Johnny Otto como parches, un lateral que va a puntuar bien defensivamente, ofensivamente tampoco porta tanto. Era un muy buen lateral hasta que se lesionó, ¿no? Cuando fue a la Premier. Veremos a ver, tengo dudas de su rendimiento. Víctor García como parche, no se sabe si va a ser titular él, si va a ser titular Tolián, entonces voy a poner los dos aquí como posible carrilero diestro. Habrá que seguir estos últimos partidos que le quedan al Levante de pretemporada. Barsic no interesa, Moreno y Maturro. ¿Quién va a ser titular? Yo creo que Moreno va a ser titular, entonces Moreno lo voy a poner como posible chollo y Maturro como no interesa, ¿vale? Porque creo que los 3 centrales titulares en el Levante van a ser Alguezabal, De la Fuente y Moreno, pero quizá me equivoco, no tengo clara esta. Voy a poner a los dos como posible chollos, porque además están bajando, valen menos de 1 millón, y hostia, un defensa que pueda, además, joven, muy altos, que pueden despejar muchísimo por menos de 1 millón, oye, lo ficho, ¿sabes? O sea, no pierdo nada. Petrot como parche, habrá que ver. Un lateral reconvertido a tercer central que va a ayudar a Valera por esa banda izquierda, pues bueno, te puede servir como parche, veremos a ver cómo sale. Suazo lo voy a poner como buena opción, el lateral del Sevilla. Últimamente los laterales del Sevilla siempre apuntan muy bien. El año pasado me metí una talegada con Valentín Barco. Es un lateral muy parecido a Valentín Barco, muy ofensivo, con balón parado, con muy buen pie, pero un poquito más consolidado que Valentín Barco, ¿no? Suazo se ha hecho desde que ha llegado con la titularidad de lateral izquierdo y puede ser una muy buena opción. Valentín no interesa. Víctor Reis como chollo, no sabemos a qué precio saldrá, pero una muy buena pareja con Cresci, y Rupérez como no interesa. Así que, gente, os lo dejo aquí. Esta es la tier list definitiva de absolutamente todos los defensas del Fantasy. Espero que os haya gustado. Mañana la de los centrocampistas, si mi cabeza me deja. El viernes la de los delanteros. Domingo no sé qué vídeo, o sea, tengo que hacer un vídeo del ranking de las camisetas, ¿vale? O sea, de tier list de camisetas de primera división. Y a partir del lunes ya nos enfocamos directamente a la jornada número 1. Nada, gente, que vaya bien.